Curvaturas de la columna, demasiado básico para no saberlo. Es la idea de estos videos que tratamos de que sean cortos, en donde exponemos temas muy básicos que sí o sí hay que conocerlos. Muy bien, primero vemos la columna, estamos viendo una visión lateral o sagital, estamos viendo que hacia la izquierda es anterior, hacia la derecha es posterior, nos damos cuenta por la nariz, por accidentes clásicos que se pueden identificar. Estamos viendo que se divide en muchas partes. Tenemos lo que llamamos una columna cervical, una columna torácica que está en azul, una columna lumbar y una columna sacra. Como bien vemos en este dibujo, cada columna tiene un tipo de curva, ¿sí? Este tipo de curvas se definen como cóncavas o convexas. Por eso es fundamental entender qué es cóncavo y convexo. Cóncavo es como algo cavado. Convexo es lo que vemos de este lado de la mano. Si esto es lo cavado, lo convexo es esto, o lo convexo sería lo que acoplaría perfectamente con lo cóncavo. Entonces, cada vez que escuches cóncavo, acordate de cabo, de cavar, de cavado, ¿sí? Como para hacerte una referencia. Estas concavidades y convexidades, según como lo mires, lo vas a tener de un lado o del otro. Porque si yo miro, por ejemplo, la columna cervical, que se ve ligeramente como una C, a posterior voy a ver una concavidad, pero anterior voy a ver más bien una convexidad. Y en la columna torácica claramente se ve una convexidad a posterior, pero se ve una concavidad anterior. Estas concavidades y convexidades, que generalmente se definen a posterior, es lo que conocemos como lordosis o como sifosis. Cuando te encuentres con una concavidad posterior, como en la columna cervical o en la columna lumbar, te vas a encontrar con una lordosis, que puede estar más o menos pronunciada. Y cuando te encuentres con una convexidad, como es en la columna torácica o en el sacro, en la columna sacra, te vas a encontrar más bien con una sifosis, que si se encuentra dentro de los rangos normativos, decimos que es fisiológica, y si no se encuentra dentro de los rangos normativos o está produciendo algún tipo de problema, podemos decir que es patológica. En una descripción mucho más clara, acá tenemos la curva cervical, que tiene una concavidad posterior, porque está cavada a posterior, lo que nos daría la lordosis cervical. En la curva torácica se va a presentar una convexidad posterior, lo que nos daría la sifosis torácica de esta zona o dorsal, y la curva lumbar, que nos da una concavidad posterior. En la curva sacra también podemos hablar de una convexidad posterior, o podemos hablar, como bien dijimos, según dónde te pares, de una concavidad anterior. Todo esto nos lleva a otro tema muy simple, pero a veces que uno se embrolla mucho cuando lee, por ejemplo, cuando lee Capanghi, que es este simple cálculo que hace, que es que la cantidad de curvas te va a servir de amortiguación. Esto es como el amortiguador de un coche, que es como un resorte. Si fuera un palo, no te produciría ese efecto de amortiguación, pero en la medida que es más parecido a un resorte, en el que tiene más curvas, se puede producir esta amortiguación de la gravedad, de la propia carga o de las fuerzas que vienen desde tus pisadas, desde el suelo. El famoso cálculo que se presenta es R es igual a n al cuadrado más 1, lo que parece un algoritmo espacial, pero no lo es muy sencillo. R es la resistencia, es la capacidad estructural de resistencia que va a tener la columna. N va a ser el número de curvas, si tiene 1, 0, 2 o 3, que se va a contar al cuadrado, eso es parte de la fórmula, ¿sí? N es el número de curvas, al cuadrado es al cuadrado y R es la resistencia. Entonces, si yo tengo una columna, como en el gráfico A, en donde no hay ninguna curva, N es igual a 0. Entonces, si N es igual a 0, es 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, más 1 es 1. O sea, esa columna va a tener de una capacidad estructural potencial de 10, va a tener 1 de resistencia, lo que es nada, ¿sí? O muy poco. Ahora, si yo me encuentro en el gráfico B, en el que tengo que N es igual a 1, hay una curva. Imagínate que tenés solo la curva lumbar, ¿sí? Entonces, en el cálculo, si tengo una curva,
esa curva al cuadrado sigue siendo 1, porque 1 por 1 es 1, más 1 te va a dar 2. Entonces, si se fijan ahí abajo, si yo tengo una curva, es 1 por 1 más 1 es igual a 2. Tener una curva implica una capacidad de resistencia estructural de un 20% de un total de 100. Ahora, si yo tengo dos curvas en el gráfico C, vemos que dice n es igual a 2, o sea, es el número de curvas es igual a 2, ¿qué es lo que va a pasar en el cálculo? Yo tengo n al cuadrado, que es 2 cuadrado, 2 por 2, 4, más 1, voy a tener con dos curvas una capacidad estructural del 50%. ¿Sí? Y si yo tengo tres curvas, ¿qué es lo que va a pasar? N es 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 1, 10. Se supone que con todas las curvas fisiológicas vos vas a tener una capacidad estructural de 10. Fíjense qué interesante que de una curva, ¿sí?, a dos curvas no es muchísimo más. Es del 20% saltás al 50%. Y si perdés una curva, estás perdiendo ya un 50% de la capacidad estructural de la columna. Y ese es el cálculo súper sencillo. Es un cálculo muy reduccionista, no está teniendo en cuenta 17.000 otras estructuras. Es un cálculo demasiado biomecanicista para los componentes que ya tiene el cuerpo. Les dejo un saludo, quedó la primera parte de la explicación demasiado básico para no saber lo de curvas, y en la segunda parte simplemente para explicar esta página o esta filmina del libro de Kapanji y para tener una idea de la capacidad estructural de la columna en base a sus curvas.